sale a la cancha a reclamar y a debatir y a visibilizar lo que está sucediendo en la universidad. Arrancamos. Súper interesante lo que decís, ¿no? Porque es re importante que no viene de ahora, viene hace mucho tiempo. Totalmente. Y está comenzando a haber un quiebre y es importante que la gente entienda, porque capaz dicen, ay no, otra vez paro, otra vez ya no va a haber clases, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay paro? ¿Por qué los docentes se están levantando? ¿Y por qué los alumnos también están exigiendo algunas cosas? Todo eso es importante saber, y también en relación a lo que los chicos van a hablar, ¿cierto? De las elecciones, no estamos cerrados al mundo, estamos en un contexto en el que hay conexiones, relaciones y hay una influencia muy importante, y hay que tener en cuenta eso para poder saber qué va a pasar, ¿cierto? El día de mañana, esta semana, el siguiente mes. Y bueno, eso es muy interesante. Así que en conjunto con este maravilloso equipo arrancamos ¿Dónde está la TABA? Prende la frecuencia del radar, que la TABA va girando en el mundo y en la actualidad, y nosotros te contamos hacia dónde cae la TABA. Bueno, chicas, es un placer estar hoy con ustedes. Y me toca desglosar este entramado que es la política peruana. Resulta que el domingo hubo elecciones en Perú. 27.300.000 peruanos estaban habilitados para votar. 26 millones dentro de Perú y 1.300.000 en el extranjero. Todavía, siendo ya miércoles, no está definido quién pasa al balotaje, ¿no? Y bueno, en estas elecciones, Piero Corbette, que es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, calificó como las elecciones más complejas y difíciles de la historia. Hay 35 candidatos a presidente. ¡Wow! Un montón. Sí, más de 40 listas. Y también la particularidad de que Perú vuelve a tener 2 cámaras, vuelve a ser un país bicameral. Recordemos de que Alberto Fujimori en el año 93, después del autogolpe del 92, donde disolvió el Congreso en el 93, vuelve a Perú un país unicameral donde solamente existían los congresistas peruanos. Y bueno, hasta esta hora están en el balotaje, que ya está asegurada, sí. Hay una candidata asegurada en el balotaje, que es Keiko Fujimori, justamente la hija de Alberto Ya la conocemos Fujimori. ya. Sí. Suena un poquito el nombre, ¿no? Y por ahora está pasando el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, quien anoche superó, en la madrugada peruana, de la mañana de acá, superó a Porky, un empresario de apellido Ailaga, que parecía que iba a ser el candidato que iba a pasar al balotaje junto con Keiko. Es más, Keiko el día lunes dice, lo bueno que vamos a tener un balotaje de derecha sin la izquierda. Y lo cierto es que Keiko va por su cuarto balotaje. En el 2011 perdió con Ollanta Humala por alrededor de 500.000 votos de diferencia. En el 2016 perdió con Kuczynski por solamente 40.000 votos de diferencia. Y en el 2021 también por 40.000 votos de diferencia perdió contra Pedro Castillo. Pedro Castillo, que fue el último presidente electo, el último en ganar elecciones en Perú, sigue preso después de salir públicamente a decir que quería disolver el Congreso y tomar otras medidas de esa índole, pero su candidato Roberto Sánchez, que fue su ministro de Comercio Exterior y de Turismo, es hoy quien está pasando al balotaje y promete indultarlo, ¿no? Jero, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cuándo fueron las elecciones en Perú, como para tener un contexto? Porque con 35 candidatos debe estar difícil el recuento de los votos. No, y fue este domingo. Hace un montón ya, o sea, para nosotros que las Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. No lo olvidemos, Ahí. por eso preguntaba. 91% de mesas escrutadas hasta este momento, miré antes de... Eso da cuenta también de la complejidad de las elecciones, porque si fue el domingo y a miércoles no sabemos quién va a pasar al balotaje, Sí. habla de que está muy complicado. Y eso que es difícil superar. Hubieron Cada mesas... elección en Perú, vos Ujú. decís, bueno, esto no puede ser más complicado, y ahora me decís que dicen que es la más complicada de la historia. Sí. Es Para mucho. saber, ¿no? Capaz hay gente que, al igual que yo, que no tiene idea de las elecciones en Perú. Las elecciones anteriores, ¿cuánto tiempo más o menos tardaron en dar resultados? ¿Siempre se extiende tanto o esta vez No es...? tanto como ahora, pero sí se suele extender. Nunca nadie llega al 20%. Ahora está ganando Keiko con 16%. Creo que Pedro Castillo había llegado al 21% en las últimas elecciones, sí. Y bueno, también se está pidiendo la destitución de quien lo nombré, Piero Corbette, que es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
porque hubieron mesas que no se habilitaron, no llegaron los instrumentos, entonces más de 70.000 personas quedaron sin votar. Y eso es súper grave, ¿no? Sí, Por es lo que gravísimo. implica la democracia. ¿Qué Sí. dice por las dudas capaz, sabés? ¿Viste en redes qué dice las personas coreanas, los ciudadanos se están levantando, están hablando, se quejan, están a favor de cómo va? ¿Qué sabes? ¿Sabes algo al respecto? Sí, él se excusa mucho en que era una elección muy complicada, muy complicada. Vos al ir a votar haces 12 marcas, te encontrás con 40 boletas, 12 marcas tenés que hacer, se vota presidente y su vice, se vota senadores después de más de 30 años, senadores tanto nacionales, que vota todo el país, como senadores regionales, y también se vota parlamentarios andinos. Estos parlamentarios andinos que existen en Chile, en Bolivia, en Colombia también. Entonces, votás presidente y vice, senadores nacionales, senadores regionales, parlamentarios andinos. Y después están los votos preferenciales que son opcionales. Vos te encontrás con la lista de senadores y vos le podés votar individualmente en la lista. Le podés votar al que está número 35 en la lista, le haces una marca al que está 35, te gusta más ese candidato. O sea, dentro de la misma lista de senadores y diputados, vos elegís 2 también que son tus favoritos dentro de esa misma lista. O sea, es Yo un me sistema. imagino capaz, no sé ustedes chicas si pensaron, pero entran y se encuentran con todo eso, no termina más. Totalmente. Sí, además, que ahora va a volver a ser bicameral, le agrega también una complejidad que por ahí en las últimas elecciones no tenían, digamos. Y quería preguntarte si pensás que a partir de ahora que van a tener 2 cámaras, si eso le va a dar por ahí una dificultad al Congreso en destituir presidentes, que antes la tenían como tan fácil, por así decirlo, y hemos visto tantos presidentes destituidos por Claro. el Congreso. ¿Pensás que por ahí ahora va a ser un poco más complicado, va a ser un poco más fácil? Sí, ahora va a tener que pasar por 2 cámaras. Recordemos que los últimos 3 que le ganaron los balotajes a Keiko, ninguno terminó su mandato. Kuczynski renunció, a Pedro Castillo lo destituyeron, igual que a Ollanta Humala. Y bueno, recordemos que Perú empezó a ser unicameral en el año 93 con el argumento de Alberto Fujimori de que el Congreso obstruía su lucha contra la corrupción y su lucha contra el terrorismo. En el 93, a un año del 5 de abril del 92, donde hizo el autogolpe, donde disolvió el Congreso e intervino el Ministerio de Justicia, y ahí como que pasó a ser un dictador, de ahí es como que se le tiene como dictador a Fujimori, que él arrancó en el 90 siendo presidente después de Alan García, después de la hiperinflación que hubo con Alan García, y en agosto del 90 hizo el Fuji Shock, medidas económicas para sincerar los precios, y ahí tuvieron 3.000% de inflación en un día, pero después como que se estabilizó la economía. Bueno, también algo que marca un hito en la gestión de Fujimori es el año 95, donde empezó el plan de contención familiar, donde 300.000 mujeres fueron Esterilizadas. forzadas Una locura. sí, a la esterilización. Mujeres pobres, él hizo un programa de pobreza cero y se trataba de que las mujeres pobres no tengan hijos. Entonces, a través de extorsiones, mentiras, aprietes, logró esterilizar a 300.000 mujeres, más que nada en su mayoría aborígenes, que por ahí no sabían el idioma. Le decía que le iba a poner una cura contra el cáncer y en verdad las anestesiaba para ligarle las trompas de falopio. Qué Una locura terrible, total, chicas, sí. es terrible para los derechos humanos. Sí, sí, Bueno, hace un tiempo también salió Dinamarca, a ver, no me quiero extender demasiado, pero también se hizo algo muy similar en lo que es la región de Canadá, Estados Unidos, con los pueblos originarios. Algo muy similar, y también la presidenta de Dinamarca había salido a pedir disculpas porque se había levantado un movimiento y todo, pero se sigue exigiendo que se reconozca y que se dé visibilización a todas estas mujeres que fueron ultrajadas realmente porque no se les preguntó y se les forzó, y pasa lo mismo acá, y es algo que la gente no sabe, y muchas veces capaz nosotros estamos con la vista en el norte y decimos, ay no, mirá lo que hicieron los países europeos, no, qué terrible, pero acá mismo, acá muy cerquita, se está haciendo exactamente lo mismo. Sí. Sí, un crimen de lesa humanidad, además que hace muy poco tomó relevancia. Esto pasó que en los fines de los Empezó en el 90, 95. hace 30 años. Bueno, y también esto fue y- financiado por la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Estados Unidos financió este programa, hay que decirlo.
Y bueno, y Alberto Fujimori nunca fue condenado por esto, la Pero causa hubieron seguía causa, vigente. ¿no? Fue No, hace poco fue- que llegó a la justicia. Sí. Pero ahora cuando murió en septiembre del 2024, estaba la causa abierta junto con sus ministros de salud, pero él estaba preso, murió preso, pero por las masacres del 91 y del 92 en el contexto de la guerra con Sendero Luminoso, que era la organización maoísta liderada por Ibamael Guzmán, con la que Alberto se excusaba para tomar ciertas medidas. Así que bueno, Para mí es importante destacar también que Keiko, más allá de ser la hija de, que uno creo que cada persona puede construir su individualidad, ella tiene muy presente a su padre, o sea, Tiene muy ella habla muy presente. bien Claro. de su padre, habla muy bien siempre dice que es inocente y lo tiene muy presente en su... sí, no en solamente su campaña eso, sino política. Y que- eso es lo que me parece importante, porque no es solamente la hija de un dictador, sino que es una persona que reivindica. A lo ella que se le hizo su consideraba padre. la primera dama más joven del mundo. Ella nació en el año 75, ahora el 25 de mayo cumple 51 años. Y en el 95, Susana de Fujimori se separa de Alberto y denuncia que había un plan entre Alberto y Keiko para matarla. Entonces se desliga Ay, de la qué- política peruana. Y- Cada vez peor. No, sí, todo un conflicto ahí muy cercano y muy lejano para nosotros, la política peruana. Maga, y cambiando un poco de tema, pero algo también muy cercano, te pregunto, ¿qué pasó en las elecciones en Hungría? Modificaciones, cambio de gobierno, ¿cuáles son las noticias que tenemos respecto a eso? Bueno, qué tema Hungría Sí, también, ¿no? sí. Los analistas hablan de que estas elecciones fueron el fin de una era, nada más ni nada menos, 16 años de Orbán en el gobierno. Y lo que tiene Víctor Orbán, que ahora tiene que dejar su cargo porque perdió las elecciones, además aplastante la derrota de Orbán, fue que él fue uno de los precursores de estas nuevas ultraderecha a nivel global, digamos. Hungría y Budapest fue un poco un laboratorio y una sala de ensayo de lo que vendrían después a ser los movimientos de ultraderecha en España y en América Latina también. Ellos no solo apoyan, sino que financian económicamente, por ejemplo, a Vox en España y a un montón de partidos de derecha en todo el mundo. Y su caída habla un poco también de una esperanza, por así decirlo, y cambia un poco también el tablero internacional, ¿no? Víctor Orbán era un aliado principal de Donald Trump. Donald Trump decía que era como su mejor amigo en Europa y perdió un aliado clave. Y en Rusia también perdieron un aliado clave porque Orbán ponía muchas trabas en Bruselas a todo lo que era el conflicto con Ucrania. Y bueno, también se habla mucho de que es como un cambio generacional también. El voto que más impactó, la gente que más votó a Peter Magyar, no sé bien cómo se Peter pronunciará, Magyar, sí. que es muy gracioso porque Magyar significa húngaro, así Húngaro, que sí. un presidente muy húngaro. El 70% de las personas que lo votaron tienen menos de 30 años y la mayoría viene de clases medias urbanas, digamos, de las ciudades más grandes de Hungría. Y viene con un discurso, no tanto en un cambio ideológico, de hecho viene incluso del propio partido de Víctor Orbán, hasta hace 2 años estaba dentro del partido, pero viene con un discurso, primero que nada, muy anticorrupción. La corrupción de Orbán, especialmente el último tiempo, fue escandalosa y Magyar habla mucho de yo estuve ahí adentro, sé lo que pasa y esto es lo que quiero cambiar. De hecho, él fue como un influencer al principio, cuando sale, empieza a hacer videos en las redes sociales. Y eso es con un clave, ¿no? discurso. Porque el tipo de ciudadanos que le votaron, las edades, son las que más, son los picos en los que más se usan las redes sociales. Totalmente, Y cómo impacta el totalmente. uso de las redes sociales en la política, en los partidos, y cómo puede dar vuelta la taba. Totalmente. Y cómo puede hacer un cambio que cambie una era, como estás diciendo. Te voy a cambiar un poquito de tema Sí. porque por ahí nosotros cuando estamos hablando hay mucha gente que capaz nos escucha y quiere saber un poco algo más a tierra. Si vos decís ultraderecha, ¿podrías explicarlo
en términos de fundamentos, algo así, porque hay gente que por ahí lo escucha un montón en las noticias o lo escuchamos hasta en la radio, ¿Verdad? y hay gente que repite, y a veces que vos decís, me parece que eso no está. Capaz si lo podés explicar a alguien y mañana dicen, no, mira, estaría bueno para que alguien, no sé, doña Juana que nos está escuchando en su casa, mi mamá también tiene una Sí. herramienta para poder. Sí, me pasaba un poco eso, era como, bueno, ¿cómo puedo explicar esto? Porque la verdad que es complicado. En realidad las elecciones en Hungría fue una centro-derecha más liberal, una derecha más conservadora de Orbán y en el tercer lugar, que quedó bastante atrás, pero un tercer lugar también de una derecha muy recalcitrante. Entonces es muy complicado porque además las diferencias entre el que ganó y el que perdió no son tan claras también. Ajá. Pero bueno, por eso quería resaltar esto del discurso de Peter Magliar que ganó. Habla mucho de la corrupción más que nada, llega mucho al voto joven. Otra cosa que impactó mucho es la economía. Como casi siempre, ¿no? En las elecciones Sí. lo que más pesa es el bolsillo, muchas Claro, veces, mueve. además de las redes sociales que hoy en día es innegable que pesa mucho. Y bueno, la economía húngara está muy estancada, Sí, tiene una está en inflación una muy caída. alta, una inflación para lo que son índices europeos súper alta. Y bueno, él con muchas promesas, ¿no? De mejorar la economía, de descongelar muchos fondos que la Unión Europea iba a mandar a Hungría, que no lo hizo porque no tenía del todo claro algunas cosas del derecho en Hungría, entonces estaban trabados y él piensa destrabar también con un guiño más europeísta, digamos, y creo que eso también impactó. Es difícil explicar para alguien que está en su casa qué tipo de derecha es esta que ganó. Esta diferencia que decía que no es tan clara es que, por ejemplo, Peter Magyar estaba casado con una ministra de Orbán, era fanático de Orbán, dice que tenía un póster de Orbán en su pieza, y ahora vos me comentabas de que el padrino de Sí, su del hijo hijo. es el jefe de gabinete de Orbán. Sí. Sí. Claro. Sí, de hecho él estudió abogacía y lo conoció a Orbán y dice como que se encantó, como que él fue el que lo llevó a la política y ahora desde adentro sale. Hablaban también que él es como un insider, outsider, digamos, Sí. una persona que desde adentro quiere destrabar un montón de cosas sin tanta diferencia ideológica clara, ¿eh? O sea, tampoco es que es un progresista, ni mucho menos, está bastante lejos. Claro. Pero bueno, la gente joven estaba muy esperanzada, se veían videos de las calles de Manifestaciones, Budapest ¿cierto? a la noche, estallado de gente joven. Y bueno, va a ser todo un... Es muy esperanzador, uno nunca puede saber qué va a pasar después, Claro. capaz que las cosas no cambian mucho, pero bueno, todo un giro, especialmente por esto que decíamos, que Orbán, al ser tan aliado de Trump y a ser tan amigo desde Bolsonaro hasta Milei y toda esta derecha internacional, pierde un aliado clave. Y bueno, por eso me parece súper interesante y lo quería traer un poco a la mesa porque uno piensa, bueno, Hungría, ¿dónde queda Hungría? Y de repente es algo que nos puede afectar a todos en el sentido de que, por ejemplo, Milei hablaba mucho de que él era su presidente europeo favorito y etcétera, ¿no? Y ahora que pierda ese aliado me parece que es una derrota clave para la derecha, digamos. No sé, Jero, ¿querés agregar algo más? ¿Algún datito No, de lo que color? preguntaba Agus de la extrema derecha es en lo social el neoconservadurismo, Mm. se dice por Orbán, y después, bueno, Bueno, por pero es algo que Magyar también va Sí. a seguir con eso. Tiene Claro, un sí. discurso bastante... No sé si un discurso súper antimigratorio, por ejemplo, como tenía Orbán, pero Claro. tampoco nunca habló de abrirse ni de nada, digamos. sí, eran fuertes las políticas anti-LGTB de Orbán, es más, bueno, parece que nos vamos a un... Sí, estamos ya, como decíamos hoy, analizando y bueno y debatiendo un poco el giro de la política internacional, de qué pasa en el mundo, cómo estamos ubicados nosotros como misioneros a nivel mundial también, ¿cierto? Nos traemos como una pequeña mirada desde nuestro espacio. Vamos a un corte y